Buenas tardes a todos. Empezamos con la segunda parte de este curso de impactos procesales derivados de la aplicación del régimen del consumidor y el usuario. Como vimos en la primera parte, vimos las cuestiones genéricas, en donde ustedes pudieron ver y determinar la relación de consumo, que parece lo más teórico, pero que aplicado a la práctica va a abrir este canal de diferentes incidencias procesales, su determinación o indeterminación del carácter de consumidor, de proveedor y en consecuencia de la relación de consumo, con lo cual, una vez determinado ello, vamos al trámite judicial y sus incidencias. Primero, como ustedes verán, hay el llamado proceso de consumo, que en realidad no es tal, sino que tiene un montón de características que hace que sea un proceso específico, pero en realidad no hay regulado específicamente un proceso de consumo, pero todas esos diferentes hitos procesales se van a enmarcar en las llamadas tutelas procesales diferenciadas, que vamos a ver más adelante en función a eh, en qué se basan. Por eso, en función de lo que les decía recién, se plantea la pregunta sobre si existe realmente un proceso de consumo y, como les decía, no está reglamentado, tiene discrecionalidad judicial, con lo cual podemos decir que existe el proceso de consumo, pero no un proceso de consumo reglamentado y claramente direccionado, sino que tiene cierta discrecionalidad judicial. En el artículo 52 de la ley del consumidor y el usuario, podemos leer que, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley, el consumidor y el usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. Y se define al proceso de consumo como la acción específica a través de la cual se permite el acceso a la justicia al consumidor afectado por el proveedor de un modo expedito y sin que existan tantas rigurosidades como en el caso de las acciones ordinarias. Un proceso judicial a través del cual se tramita el reclamo que inicia el consumidor por sí, y acá viene una salvedad o una cuestión también a estudiar, por una asociación de consumidores a nivel colectivo, ello a los fines de proteger los derechos constitucionales de los usuarios. Entonces, existe un proceso de consumo, como les explico siempre, el pero invalida lo anterior, entonces podemos contestarlo de cualquiera de las dos formas. ¿Existe un proceso de consumo? Sí, pero o no, pero. Sí, pero no está reglamentado, o no, pero existen reglamentaciones o eh, cuestiones, institutos independientes que se aplican a un proceso y que hacen que ante el reclamo del consumidor tengan mayor agilidad, gratuidad, diferenciación en la carga de la prueba o diferente carga de la prueba de un proceso común, entre otras cuestiones. Entonces, si bien no está esquematizado o reglamentado el proceso de consumo, sí en la práctica vamos a ver que hay un montón de cosas que hacen que el proceso de consumo efectivamente esté presente. Principios. Protección eficaz y tutela. Fundamental. Y para que haya protección eficaz y tutela, esto lo vamos a ir desglosando durante el curso. Tenemos el principio de gratuidad, que emana del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que suprime directamente exigencias fiscales y designa también la posibilidad de una asistencia jurídica oficial mediante defensorías, mediante colegios de abogados departamentales. Acá, como ustedes, tenemos alumnos de departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, de juzgados, de cabeceras departamentales, quiero decir, de juzgados de paso de otras provincias. La gratuidad. Suprimimos exigencias fiscales y la existencia jurídica oficial o gratuita se va a poder instrumentar de diferentes modos. Si ustedes están en una cabecera departamental, van a tener una defensoría oficial a la que pueden ir. Ahora, si están en el ámbito de un juzgado de paz letrado, van a poder requerir la asistencia de un defensor oficial que va a estar instrumentado mediante un listado que va a estar en el colegio de abogados departamental y que a partir de ese listado el juez de paz
va a sortear un abogado de la matrícula inscripto como defensor oficial que va a ser gratuito. Entonces son las dos formas diferentes. Como les pongo acá también, los colegios de abogados departamentales, en su gran mayoría, además de la Defensoría Oficial, brindan asesoramiento jurídico gratuito. Entonces, protección, eficacia y tutela, primero gratuidad, después simplificación y aceleración de los procedimientos, también en el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dispone que la acción tramite por el procedimiento más abreviado que rige en la jurisdicción. Cuando hablemos del procedimiento vamos a ver que es el más abreviado que rige en la jurisdicción, salvo que un procedimiento de mayor amplitud pueda ser beneficioso también para el consumidor, cuestión que se debe tener en cuenta y eso lo vamos a ver en un ratito nada más. Estos dos primeros principios son directamente derivados del principio de eficacia. ¿Sí? ¿Y qué significa el principio de eficacia o protección eficaz? Es, si nosotros damos un montón de derechos al consumidor y al usuario, pero después le hacemos muy difícil el acceso a la justicia para reclamarlos, bueno, van a ser unas leyes muy lindas y muy representativas, pero que no van a tener derecho o aplicación en el acceso a la justicia y en la facilitación del acceso a la justicia. Entonces, en ese principio de eficacia vamos a tener la gratuidad para que la persona que requiera la intervención de los tribunales no se vea impedida por tasas, sobre tasas de justicia, etcétera, etcétera, o por un asesoramiento jurídico rentado, y va a poder acceder de todos modos. Otro de los principios que tiene los procedimientos judiciales a partir de la Ley de Defensa del Consumidor o del reglamento consumeril es el principio de prevención. Se separa del régimen general que solo genera reacción jurídica frente al daño efectivo. Entonces, no solamente se puede accionar ante el daño, sino que se puede accionar también ante la prevención. Esta función preventiva puede ser tanto administrativa como judicial. Y acá es importante que resaltemos que si bien estamos hablando de impactos procesales dentro de un juicio, tengamos en cuenta como consumidores y abogados de los consumidores que la situación intermedia de reclamo, ya no la mediación prejudicial, sino antes, las oficinas municipales de instrucción al consumidor, UOMIC, o el organismo nacional competente, la COPREC, tienen un ámbito de aplicación muy importante y pueden resolver problemas y conflictos derivados de la relación del consumidor muy adecuadamente. Entonces, se recomienda o es conveniente que esos organismos sean utilizados porque puede ser una relación, una solución más rápida y más expedita de un problema. Entonces, no hay que dejar de lado esa resolución administrativa y en defecto de esa resolución administrativa que puede ser defectuosa o no llegar a tiempo, hay sí mediación y, y juicio. Esto viene a cuento de lo que les decía de la prevención, que puede ser administrativa o judicial. Lo mismo pasa por el reclamo efectivo por un daño, que puede ser administrativo o judicial. Y también el derecho de la defensa del consumidor y el usuario tiene la posibilidad de requerir soluciones colectivas, reclamos de naturaleza supraindividual, colectivos o difusos, además de los procedimientos individuales. Asociación de consumidores que accionan por determinado grupo de consumidores que sufren el mismo daño, si se quiere, o la misma afectación a sus derechos que se pueden hacer de modo conjunto. Hay un montón en trámite y ahí hay que ver el trámite de cada uno de ellos porque a veces estas soluciones colectivas se extralimitan, hay que circunscribirlas, pero sí, si es un grupo de consumidores que sufre del mismo daño, mediante una acción colectiva, por intermedio de una asociación de consumidores inscripta al efecto, va a poder tramitar el juicio en nombre de todos ellos en representación difusa de los mismos.
Vamos a los principios procesales. Primero, no tenemos que perder nunca de vista lo que hablábamos en la unidad 1, que son todos derivados del orden público instituido de la materia. La característica de orden público va a ser central en el derecho del consumo y por eso le insisto en cada uno de las disertaciones que tengan en cuenta el orden público del derecho consumeril. Y una derivación de ese orden público, por ejemplo, es la subsanación de actos defectuosos o el principio de depuración, que consiste en corrección de nulidades, vicios procesales de oficio o a petición de parte, salvo casos insubsanables. Entonces, el derecho del consumo queda al juez la herramienta para que subsane algunas cuestiones subsanables de oficio o a petición de parte, por supuesto, pero que de oficio lo pueda hacer para que el reclamo del consumidor pueda seguir adelante y no caiga por esos vicios, sean salvables o en algún caso insalvables, que no caiga el proceso por esa cuestión meramente procesal. También otro principio es del impulso del proceso de intermediación, impulso de oficio, celeridad, plazos improrrogables, concentración de actuaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a requerir el impulso de oficio, rompiendo un poco, si se quiere, la característica de los procesos civiles y comerciales, que son siempre a petición de parte, va a requerir de una mayor celeridad, de los plazos improrrogables, como les decía, y también la concentración de actuaciones. ¿Qué significa esto? Esto en la modernidad del derecho procesal, al menos de la provincia de Buenos Aires, se está dando, pero es concentrar la mayor cantidad de actuaciones en un acto, en un proveído, en una audiencia o lo que fuere, para que el proceso sea más rápido y con mayor celeridad. Eso no significa de ningún modo la apropiación del principio dispositivo por parte del juez. El principio dispositivo no es que muere o queda de un lado en el caso del proceso de consumo, sino que hay un impulso de oficio que no lleva por delante el principio dispositivo, que va a seguir siendo a cargo de las partes, el reclamo, las defensas y el ofrecimiento de pruebas, etcétera, etcétera. Otro de los principios procesales va a ser el de la carga de la prueba, a lo que me remito, que lo vamos a ver con mayor amplitud más adelante. ¿Qué acciones pueden tramitar en este que denominamos sí pero no proceso de consumo? Por ejemplo, les doy algunos ejemplos de todo lo que se les ocurra que sea de derecho al consumidor, pero, por ejemplo, incumplimiento del deber de información total e incompleta. Esto es muy importante. Cuando ustedes contratan algo y el proveedor le informa las cosas por la mitad, o se las informa en un idioma poco entendible o legible con utilización de términos poco entendible o legible para una persona común, o contratan sabiendo la mitad de las cosas. Bueno, el incumplimiento de ese deber de información va a poder tramitar en este tipo de acciones, lo mismo que los vicios redivitorios, lo mismo que las cuestiones relativas al derecho de la salud, pero acá hago una salvedad. No el derecho a la salud paciente médico, sí derecho de la salud afiliado a una obra social o una prepaga y obra social o prepaga. eh, eh, Paciente instituto o institución de salud, ¿sí? Entonces, derecho de salud en esos términos. Seguros, deudas bancarias y no bancarias, siempre que sea consumidor final. Acá no va a entrar si son deudas bancarias, si una empresa se endeuda y pide un préstamo para renovación de maquinaria, sí para consumidor final. Responsabilidad por publicidad vinculante, importante esto, la publicidad engañosa, la publicidad vinculante, en alguna oportunidad, en cursos anteriores lo hemos hablado, pero es importante que las empresas tienen responsabilidad por la publicidad vinculante que hacen. Incumplimientos contractuales, reparación insatisfactoria, garantías, interrupción y mal funcionamiento de servicios públicos, los servicios públicos están incluidos, causas de sobrefacturación, interpretación de cláusulas abusivas, cuestiones relativas a inmuebles o automotores.
Eso también tenemos que ver para qué se utiliza el automotor, para qué se utiliza el inmueble y quién es el proveedor, entre comillas, y quién es el consumidor. Planes de ahorro previo, créditos UVA, créditos prendarios, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Pero eso son algunas de las acciones que pueden tramitar. Para iniciar un denominado proceso de consumo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, como todos los juicios, planilla de inicio en receptoría. Debe indicarse en la materia, si es el reclamo común, daños y perjuicio contractual, excluyendo Estado, que es el código 80, a fin que se sortee el mediador, ley 13951, esto estoy hablando por supuesto en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que también estoy hablando en cabeceras departamentales. Esto no es necesario si se tratara de una diligencia preliminar o una prueba anticipada que se encuentra exceptuado por la ley de mediación, ¿sí? Diligencia preliminar o prueba anticipada puede ser, supongamos, una prueba anticipada por la deuda en un banco para la determinación de la deuda o para que acompañe un contrato, o diligencias preliminares en el mismo eh, sentido. Lo importante para la ley de mediación en este y en todos los procesos, no se olviden, cierra mediación, tiene 60 días para iniciar el proceso, si no el mediador va a poder requerir el cobro de sus estipendios profesionales a quien inicia el proceso de sucesión, algo que es importante que lo tengan en cuenta. Iniciar la acción dentro de los 60 días, porque eso no significa que nosotros vamos a privar al mediador actuante de la percepción de sus honorarios, sino que esa percepción de honorarios va a ser cuantificada al momento de la sentencia, juntamente con la carga en costas, salvo lo relativo a las regulaciones provisorias de honorarios, que eso lo vamos a ver en algún otro curso porque es materia importante de charlar. Como les decía, el reclamo en OMIN, COPREC o similar no cumple con el requisito de mediación prejudicial. Es importante el reclamo administrativo porque los que les decía, hay reclamos que efectivamente se solucionan con un reclamo administrativo que es mucho más fácil, es mucho más simple, es cercano al domicilio del consumidor, no se requiere de patrocinio letrado, no se requiere la interposición de nada en la justicia, con lo cual es mucho más cómodo. Ahora, si uno inicia ese reclamo y ese reclamo fracasa, no cumple con el requisito de mediación prejudicial obligatoria, va a tener que ir y mediar de todos modos. Llegamos al momento de la demanda, ya fuimos a la mediación, ya sorteamos la demanda, iniciamos la demanda. El actor, la legitimación activa derivada del artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Primero, el consumidor, el usuario, conforme al artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. En la disertación anterior estuvimos hablando sobre el concepto de consumidor o usuario. Como segundo, el legitimado activo, las asociaciones de consumidores autorizadas a tal efecto para funcionar, es decir, no cualquier asociación de consumidores, sino las que estén debidamente autorizadas conforme el artículo 55. ¿Y cuáles son las autorizadas? Las asociaciones u organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación del consumidor, y van a tener que ser autorizadas necesariamente por la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Esto es importante porque no es que cualquier asociación se presenta, asociación de hecho, digámosle por alguna forma, por llamarlo de alguna forma, no va a tener la legitimación activa necesaria. Otro legitimado activo es la autoridad de aplicación nacional o local, el defensor del pueblo o el Ministerio Público Fiscal, que va a estar siempre, como vamos a ver más adelante, en defensa de los intereses del consumidor o del posible consumidor. Modos de participación de ese Ministerio Público Fiscal. No debemos olvidar que es el organismo que naturalmente debe desplegar un rol activo para la defensa de la protección y protección de los consumidores, conforme al artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, y no es menor tener en cuenta que le confiere legitimación, con lo cual tiene el rol activo y está legitimado para ejercer ese rol activo en defensa del consumidor y el usuario. Además, interviene como fiscal de la ley, conforme al mismo artículo de la ley, en los casos en los que no sea parte. Es decir, el Ministerio Público Fiscal puede ser parte, legitimado activo en un reclamo para defensa del consumidor,
Y si no es legitimado activo y el legitimado activo es el consumidor, va a intervenir como fiscal de la ley, ¿sí? En los casos, como les dije, en lo que no sea parte, pero también para asegurar la defensa irrestricta del derecho al consumo. Y una tercera vía de participación del Ministerio Público Fiscal es como legitimado subsidiario en caso de desistimiento o abandono de la acción por parte de las asociaciones de consumidores. Entonces, primero, en ausencia de actor, digamos, por decirlo de alguna manera fácil, puede ser el actor el Ministerio Público Fiscal. Donde lo vamos a ver siempre, generalmente en tribunales, más que en ese rol, va a ser en el rol del fiscal de la ley. Fíjense que siempre, antes de dictar sentencia, los juzgados van a pasar en vista al fiscal de la ley para que emita su dictamen, para que emita si efectivamente hay relación de consumo o no y que dictamine en defensa de esa relación de consumo, que es lo que se debiera aplicar. Y como última función tiene la de legitimado subsidiario si una asociación inicia un reclamo colectivo y lo desiste o lo abandona. En la demanda, no se olviden, en la demanda acreditar la personería y que hay distintas formas de acreditar la personería, por eso acá les traigo un fallo del año 19 de la Cámara Comercial Nacional, la Sala B, en realidad la sentencia es del año 20, el expediente es del 19, que dice que se advierte en autos la existencia de una colisión normativa, toda vez que por un lado la jueza ha aplicado la normativa procesal señalando que el medio de instrumentación de los poderes para la representación en juicio deberá ser exclusivamente la escritura pública, mientras que la recurrente ha manifestado que ello no resulta aplicable cuando entran en juego las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuyo caso debería quedar permitida la acreditación del mandato mediante una simple acta poder conforme al artículo 53. Ahora bien, preliminarmente corresponde señalar que una norma procesal no puede avasallar con lo dispuesto por una norma constitucional y de orden público que garantiza el efectivo acceso a la justicia de los consumidores y usuarios. La exigencia ordenada por el juez de grado en cuanto al cumplimiento preceptuado del artículo 47 del Código Nacional, procesal por supuesto, importa solallar y desconocer los derechos que le asienten al accionante, traduciéndose ello con la imposibilidad de acceder a la justicia por cuestiones de índole formales y económicas. Esto es para quienes participan en la justicia nacional, un antecedente de la justicia nacional. Ahora, no solo en el proceso del consumidor, sino que en todo tipo de procesos ustedes pueden presentarse por acta poder. Ya no es, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ya no es necesaria la acreditación del poder por escritura pública, bastando para la representación en el juicio la carta poder firmada ante el mismo abogado que los va a defender. Ni siquiera es necesario que esa acta poder o ese acta poder esté refrendado ante el secretario o el notario o el actuario del juzgado. Van a ver que hay juzgados que se los piden todavía. Lo que les recomiendo es que en los distintos buscadores, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el de nuestra corte, en el buscador Cuba, ingresen en el buscador acta poder consumidor o carta poder consumidor o carta poder en el buscador general y ahí le va a salir determinada jurisprudencia en la que que van a poder citar para poder basar la petición de cumplir solamente con el acto de representación con un acta poder firmada ante el abogado. Hablamos de los actores de la representación, ahora de los demandados. No se, no se olviden, tenemos, según los artículos 8, 13 y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, los demandados campea la tesis amplia, en donde se incluyen fabricante, distribuidor, intermediario, comerciante y todo el que esté en la cadena de comercialización.
¿Qué es lo que les recomiendo siempre a los abogados que reclaman como actores? Justicia gratuita, tesis amplia de solidaridad de demandados, demandar a todos, ¿sí? A todos los que ustedes consideren. Supongamos, soy usuario de un plan de ahorro. Bueno, demando. ¿A quién conozco? A la agencia, primero a la agencia donde contraté, la demando. Al plan de ahorro, lo demando. A la fábrica del automotor, lo demando. Y después el juez va a reencausar y va a decir quién es culpable y quién es no, quién es solidariamente responsable y quién no lo es. Entonces, lo importante es que podamos reclamarle a todos para que después tengamos mayor posibilidad de cobrabilidad, por decirlo de algún modo, o de ejecutabilidad de la sentencia. Así, con cualquier eh, con cualquier producto. Supongamos que compramos un electrodoméstico. ¿A la casa de electrodomésticos? Sí, por supuesto. Ahora, ¿la casa de electrodomésticos quita al fabricante? No, al fabricante también. Y si conocemos al distribuidor o el que esté, también lo podemos requerir la situación en juicio. Respecto a la demanda, siempre les explico lo mismo y esto excede el derecho de consumo. El objeto, petición clara y concreta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué demandan? No olvidarlo, ponerlo claramente y no olvidarse de nada. Si ustedes piden la restitución de un bien defectuoso, pero además quieren daño punitivo y daño moral, tienen que pedir las tres cosas. Después no se puede eh, subsanar, como bien decíamos que el principio de subsanación lo puede hacer el juez, pero acuérdense que no rompe con la actividad con el principio dispositivo. Uno no puede el juez decir, bueno, la persona pidió la garantía, yo como juez le voy a agregar daño moral y le voy a agregar también un daño punitivo. No, si no está pedido, no se puede. Entonces, petición clara y concreta, determinada y con la amplitud suficiente. Por ejemplo, si pido resolución de contrato, si pido cumplimiento contractual, si pido daños y perjuicios, si pido daño punitivo, si pido daño moral. Como les dije, no opera aquí la modificación o impulso de oficio sobre la petición porque no se salvan ese tipo de omisiones. El marco jurídico para presentar la demanda, acuérdense que siempre tienen que fundar en derecho. Cada petición que hacen, fundar en derecho. Les estoy diciendo algo que es muy simple, pero a veces no hay que olvidarlo porque la fundamentación en derecho es fundamental. Marco jurídico. Primero, Constitución Nacional. El artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad de intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Además, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 38. Además, la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario, 24.240, perdón. El Código Civil y Comercial, artículo 7, 1092 y siguientes, 2654. Las leyes especiales y las que son de derecho común, por ejemplo, les cito los vicios redivitorios, pero pueden ser cualquier norma de derecho común que así se determine aplicable. Respecto de la prueba, va a estar basada en el proceso de consumo, en el principio de colaboración o cooperación procesal y carga probatoria. Tenemos en cuenta que en la mayoría de las cuestiones el consumidor se encuentra en inferioridad y a veces en imposibilidad de acceder a la prueba, por eso el artículo 53 va a disponer de las cargas dinámicas, como les dije, basado en el principio de cooperación procesal. Y así se determina la obligación del proveedor de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y prestar la colaboración para el esclarecimiento, produciéndose para ese caso el onus probandi o la carga de la prueba. Supongamos, principio de colaboración o cooperación procesal. Saco un crédito en eh, el banco. Tengo problemas posteriores con la acreditación de los pagos, la liquidación de intereses, los días que se acreditó, cómo se liquidan, etcétera, etcétera. ¿Quién va a estar en mejores condiciones? ¿El consumidor o la entidad bancaria? Por supuesto, la entidad bancaria que va a tener
todas las planillas, los asientos contables y registrables de ese préstamo para acompañar. Ahí se desplaza el onus probandi y el banco va a tener eh, que probar la cantidad de operaciones que se realizaron. Tiene que ver con lo bancario, pero también voy al cajero automático, pido que me entregue dinero, que pasan, hay hechos reales y han habido juicios al respecto. Pido que me entregue determinada cantidad de dinero. No me la entrega y en el ticket figura como que sí me entrega. ¿Cómo hace para probarlo el consumidor? No tiene forma de probarlo. ¿La entidad bancaria puede probarlo? Sí, porque va a tener el arqueo de esa suma de dinero, además de las posibles filmaciones que tengan la cámara de seguridad, ya sea del cajero o de la locación en donde está el cajero. Entonces, ahí se desplaza el, el, el onus probandi o la carga de la prueba. En cuestiones relacionadas, por ejemplo, en el mal funcionamiento de automotores, lo mismo, más allá de las pericias, la agencia o la automotriz van a tener un área de expertise mucho mayor la, que el consumidor para poder determinar daños y anomalías o bien la integración de las piezas dañadas. Por ejemplo, tiene problemas en la caja de cambios. Bueno, qué caja de cambios tiene, de qué características, cómo está compuesta, cómo está encastrada eh, o ensamblada, mejor dicho, en la unidad objeto del reclamo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos desplazamiento del onus probandi. Las cargas probatorias dinámicas cobran virtualidad en los supuestos en los que el consumidor no tiene posibilidad de arrimar los elementos o documentos que dieron lugar a la relación de consumo y que resultan fundamentales para acreditar los fundamentos fácticos de la demanda presentada. Esto importa una verdadera subordinación en materia probatoria, tanto técnica como operativa, y pone en riesgo la garantía de defensa en juicio, afectando también la garantía de igualdad. Entonces, para ver el desplazamiento de la carga probatoria o para aplicar efectivamente las cargas probatorias dinámicas, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Si reclamo, ¿qué es lo primero que tiene que pensar el demandado y qué es lo primero que tiene que pensar el juez a la hora de requerirlo? Es, ¿el actor tiene posibilidad de probar? ¿Tiene los elementos suficientes o no los tiene? ¿O es mucho más difícil que los tenga el actor a que los tenga el demandado? Bueno, a partir de ahí, de esa determinación, se va a determinar justamente la carga de la prueba. Si para el demandado es más fácil o el único que tiene los papeles es el demandado, la carga de la prueba se va a invertir, por llamarlo de alguna forma, y les digo por llamarlo de alguna forma, porque no es la lisa y llana inversión de la carga de la prueba, sino que es algo dinámico que puede ir trasladando el onus probandi o parte de esa carga de la prueba y no toda sobre un elemento específico. Como les dije, dentro de los lineamientos, su aplicación va a depender del caso concreto. Debe comprobarse claramente que los elementos están solo a disposición del proveedor o bien controlados por este. Es decir, no tiene aplicación automática. Como les dije, no se confunde con la inversión liseyana de la carga de la prueba, sino que su función es equilibradora. La posición del obligado a aportar material probatorio es indispensable y la imputación a soporte se determinará por su posición dominante o privilegiada y se debe ser cuidadoso en el análisis de la prueba aportada por el proveedor a fin de evitar la manipulación de esos elementos a su favor. Tenemos que tener en cuenta este riesgo. Si nosotros requerimos la prueba del demandado, tenemos que intentar por todos los medios que esa prueba no sea manipulada. Las cargas dinámicas de la prueba. eh, Se puede aplicar igual, ¿sí? Pero yo les recomiendo pedirlos en la demanda. Desarrollar. Siempre les digo lo mismo. Si ustedes como abogados impulsan una demanda, más vale que sobre y no que falte. Ponerle eh, o consignar en la demanda que existe una relación de consumo, acreditarla, y si no la pueden acreditar, dar elementos de convicción suficientes para que el juez diga, ah, puede haber una relación de consumo. Entonces, ahí se abre, como les decía en la unidad 1, la posibilidad de todo este proceso
de consumo. Ofrecer el resto de la prueba que considere conducente y requerir las medidas anticipadas que resulten necesarias, pero dejar expresamente consignado qué elementos de prueba pueden obrar en poder del demandado. Por ejemplo, pido documental en poder de tercero el contrato de caja de ahorro con el banco, el contrato suscripto con una agencia automotriz para la compra-venta de un automotor, la liquidación de intereses por determinada deuda y las cuentas en cabeza del demandado. Es decir, pedir en la demanda acreditando que uno es consumidor y que carece de esa información. Los deberes del juez dentro de la carga dinámica. Primero, aplicar la sana crítica, como en todos los juicios, con aplicación de indicios sin presunciones en contra del proveedor remiso a cumplir con su colaboración probatoria. ¿Qué significa esto? Si el juez intima a que acompañe el contrato de seguro y la compañía no lo acompaña, los indicios y presunciones generados a partir de ello van a ser todos en contra del proveedor y eso es una carga del juez. Intimar al proveedor a aportarla documental en su poder, bajo apercibimiento de resolver con las constancias que haya en el expediente. Esto es relacionado con el punto que les acabo de mencionar y además es una derivación del activismo judicial basado claramente en el principio protectorio. Y luego, instar medidas para mejor proveer que considere conducentes, desarrollando la oralidad y la inmediatez. Todas esas son cargas o deberes del juez para el dinamismo judicial respecto y celeridad respecto de la prueba también. El artículo 53, atinente a la carga de la prueba, responde a la presunción de que al consumidor le suele ser más difícil obtener las pruebas del caso que a su proveedor, ya sea por su propia dinámica de la relación de consumo, suelen encontrarse justamente en poder de estos últimos. Por ello, los proveedores están obligados a aportar al proceso todas las pruebas que se encuentren a su disposición, imponiéndole además una obligación adicional, que es la de prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión llevada a juicio. Por ello, suele afirmarse que más que receptar el principio de las cargas probatorias dinámicas, la normativa tuitiva del consumidor consagra un deber agravado de colaboración en cabeza del proveedor que será incumplido cuando no aporte las probanzas que se encuentran en su poder. En consecuencia, el incumplimiento del proveedor generará una presunción en su contra que, meritada en el contexto de las demás pruebas rendidas en la causa, tendrá el valor convictivo para el juez. Un fallo muy bueno de la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, una sentencia del año 2022 que va a estar acompañada dentro del módulo como documental o como bibliografía, en donde reduce lo que venimos explicando. ¿Cuál es el requerimiento o la procedencia de la carga dinámica y cuáles son las consecuencias efectivas de su aplicación? Por eso me permití leerles este extracto de este fallo. Si bien el consumidor debe acreditar el daño, el defecto del acoso o la falta de información, será carga del proveedor acreditar el cumplimiento de este deber acompañando todos los elementos que estén a su cargo. Y agrega la Cámara de Mar del Plata, la Cámara Contencioso Administrativa. Toda conducta omisiva o reticente hará presunción de certeza sobre la veracidad de los dichos del consumidor. Ahora, para la prestación de servicios. En el caso de una empresa de telecomunicaciones, es responsable ante los daños derivados de esa defectuosa prestación de servicio, pues no logró acreditar que no lo hubiera prestado en debida forma para liberarse de la responsabilidad objetiva de la ley 24.240, máximo cuando tiene una relación contractual dominante con el manejo de todos los medios técnicos para acreditar o desvirtuar los hechos expuestos en la demanda. Hoy se los puse como ejemplo a grandes rasgos y tenemos también la prueba de cajero automático. Si el usuario de cajero automático alega que él mismo le extendió un comprobante de su extracción, pero omitió entregarle el dinero, incumbe a la autoridad bancaria, donde se ubica el cajero, acreditar que la referida extracción fue exitosa, sin que pueda relevarse dicha carga, invocando que las cintas de la cámara de seguridad fueron borradas y que el arqueo de caja en esa fecha no surgen
diferencias. Este es un fallo de Trelew. Dejamos lo de la prueba y vamos al procedimiento. Artículo 53. Seguimos en el 53 de la 22, de la 24.240. El principio general. Aplicación de las normas del proceso de conocimiento más abreviado, como hablamos, que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. Según el artículo 23 de la 13.133, se dispone la tramitación en un proceso sumarísimo. La excepción. Siempre la excepción es a pedido de parte. El juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, puede que considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. ¿Qué es esto? Que si en favor del consumidor considera que se necesita mayor amplitud probatoria para acreditar la realidad de los hechos, se puede requerir la tramitación de un proceso sumario. Tiene que ser por resolución fundada y además tiene que ser a pedido de parte, no de oficio. El procedimiento, la ley de fondo, prevalece sobre la procesal, por lo que no procede, como les decía recién, no procede la ordinarización de oficio por el juez, aludiendo a sus facultades ordenatorias e instructorias. Siempre puede ser a pedido de parte. Así que puede ser apelable la resolución, que el juez de oficio dice, necesito más tiempo para la prueba, vamos a hacer un proceso más largo, un proceso sumario en lugar del proceso abreviado. Si ustedes como consumidores no quieren eso, pueden apelar usando como argumento justamente esto, que la ley de fondo prevalece sobre la procesal. Y la ley de fondo dice que la ordinarización del proceso es únicamente a pedido de partes. El procedimiento sumarísimo es el trámite más abreviado. ¿Por qué es el trámite más abreviado? Bueno, por todo lo que dice el código en su articulado, en el Código Procesal Civil y Comercial, entre otras cosas. No se admite la reconvención, tampoco las excepciones previas, los plazos son de 2 días, salvo el plazo de prueba que va a fijar el juez. La audiencia de prueba debe señalarse dentro de los 10 días de contestada de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo, y solo son apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten medidas precautorias. Y el recurso también se va a conceder en relación y con efecto devolutivo. Además, el plazo para dictar sentencia va a ser de 10 o de 15 días, según se trate de un tribunal unipersonal o de un tribunal colegiado. El juez no puede conferir a las acciones judiciales promovidas por un consumidor o usuario o los demás legitimados del artículo 52, de los que estuvimos hablando hace un ratito, otro trámite que el sumarísimo, porque en tal caso estaría violentando el orden público de la ley que emana del artículo 55 y que alcanza todas sus disposiciones, incluyendo las procesales, por no mediar distingos, por tratarse de un sistema integrado que debe ser considerado y aplicado de esa forma y no conforme a la interpretación particular de cada magistrado, según un fallo que también les acompaño de Mar del Plata del año 2018. Iniciamos la demanda como consumidores, ofrecemos la prueba, llega el momento del primer prohibido. ¿Qué va a tener o qué debiera contener el primer prohibido? Primero, verificar el cumplimiento de la mediación o la excepción a la mediación y ordenar la notificación al mediador actuante por cédula. Tener por presentado por parte y domicilio legal y electrónico indicado. Si procede el bono y anticipo de IUS, hacerlo y en tal caso intimar. Vamos a ver más adelante en la práctica que incluye el beneficio de gratuidad y que no. Determinar la tramitación conforme juicio sumarísimo, salvo resolución fundada a pedido de parte. Ordenar el traslado de los demandados por el término de 5 días para que contesten en los términos del 354 y 496 bajo apercibimiento de rebeldía. Otorgar al consumidor el beneficio de gratuidad del artículo 53 de forma automática, ¿sí? No provisoria, sino de forma automática. Después vamos a ver que no es lo mismo el beneficio de gratuidad del artículo 53 que el beneficio de litigar sin gastos que requiere de una resolución fundada. Y además, el primer prohibido debe ordenar la intervención del agente fiscal
que va a tener actuación obligatoria como fiscal de la ley, tal como se los explicaba hace un ratito. Este es un modelo que les muestro del oficio a la fiscal de cámaras para que tome intervención en las actuaciones y un modelo de la efectiva intervención del fiscal de cámaras, si fuera en primera instancia es la vista al agente fiscal, que en tal caso es lo mismo. La actuación del Ministerio Público impuesta por el artículo 52 se justifica plenamente en el cobro de un pagaré librado a raíz de una relación de consumo donde el consumidor no se suele presentar y es necesaria a los efectos de la tutela judicial efectiva del consumidor como sujeto vulnerable. Reitero, Ministerio Público, ¿por qué es importante? Porque es necesario a los efectos de la tutela judicial efectiva del consumidor como sujeto vulnerable. Está basado en pautas constitucionales, por eso no podemos dejar de lado ni el traslado al Ministerio Público, ni valorar adecuadamente lo que el Ministerio Público dice o dictamina. Eso no significa que el juez deba atarse a lo que dice el Ministerio Público, sino que deba analizarlo dentro de las constancias de la causa. Su legitimación en estos supuestos deviene prístina de la función que se le encomienda normativamente y que se ha admitido por la jurisprudencia a fin de garantizar que se asegure la realización del valor justicia en una relación asimétrica, como es la relación de consumo, caracterizada por la desigualdad de sus partes, cuando el daño cuya reparación se solicita tiene origen en una relación de consumo regida por el derecho privado y alcanzada por la normativa tuitiva específica a fin que se fiscalice el cumplimiento de la ley del consumo conforme un fallo de la Sala 1 de la Cámara 2 de La Plata. La intervención del Ministerio Público Fiscal resulta obligatoria entre la mera eventualidad de la aplicación del Estatuto Consumeril, es que la calificación de una relación negocial como relación de consumo debe hacerse conforme a las normas del Estatuto del Consumidor, normas estas cuyo efectivo cumplimiento el Ministerio Público está obligado a procurar. Les traigo a colación este fallo, ¿por qué? Porque dice claramente que la intervención del ministerio es obligatoria ante la mera eventualidad. ¿Qué significa? ¿Está en duda si se aplica o no se aplica? Actúa el Ministerio Público. Y ustedes van a ver en la práctica que muchas veces se le corre en vista al Ministerio Público el reclamo y el Ministerio Público dice, analicé las constancias y no hay relación de consumo. Así que sigan las actuaciones según su estado. Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta que ante la duda, el Ministerio Público tiene que actuar, no al revés, y no ante la certeza y a posteriori, sino ante la duda y con carácter de previo, el Ministerio Público debe tener la participación obligatoria en defensa de los derechos del consumidor que el ministerio está obligado a curar. Empezamos con la regla de la competencia derivada del artículo 2654 del Código de Fondo. Elección del consumidor cuando el consumidor es actor. Lugar de celebración del contrato o lugar de cumplimiento de la prestación del servicio, lugar de entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, domicilio del demandado, lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato e incluye la posibilidad de elegir entre lugares donde la empresa tenga sucursal. Es decir, tiene una posibilidad de legitimación súper amplia. ¿Dónde se celebró el contrato? ¿Es posible que se haya celebrado el contrato en cercanías del domicilio del actor o no? Si es en cercanías del domicilio del actor, no hay problema. Si el contrato es celebrado lejos del domicilio del actor, eh, puede buscar otra alternativa. El lugar del cumplimiento de la prestación o el servicio, el lugar de la entrega de bienes, el cumplimiento de la obligación de garantía o de el domicilio del demandado, también incluye la posibilidad de elegir entre lugares donde la empresa tenga sucursal. Supongamos,
nosotros vamos al interior del país de vacaciones y hacemos un consumo en derivado en determinado lugar que tiene sucursal en la provincia de Buenos Aires en donde nosotros vivimos. Bueno, puede elegirse el domicilio de la sucursal para demandar. O puede elegir el lugar de la celebración del contrato, que sea allá. ¿Sí? O cuando se celebra un contrato acá, cerca del domicilio del consumidor, para cumplirse en otro lado. Volvemos a los servicios turísticos. Yo con una agencia de viajes contrato acá para ir a Tucumán y se incumple alguno de esos servicios por la agencia de turismo, voy a poder requerir la reparación en el lugar de celebración de, el contrato. Cuando el consumidor es demandado, hay una única opción, el domicilio del consumidor. Si no se cumpliera con la norma del domicilio del consumidor, el juzgado, cuando toma conocimiento y ve el domicilio o el posible domicilio, lo debe remitir al órgano competente en función a ese domicilio. No se permite acuerdo sobre prórroga de jurisdicción porque estaría violando el orden público de la Ley de Defensa de Consumo y se le relaciona con el principio de proximidad. Esto incluye a las cuestiones relativas al juzgado de paz con competencia amplia o restringida, en caso de que tenga competencia y que sean procesos que puedan tramitar ante juzgado de paz. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en un fallo del año 2010, que es recontra conocido, que ustedes deben conocer, que en los pasillos de tribunales se conoce como Cuevas a secas, el fallo Cuevas, estableció que, si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, es posible una interpretación de la regla de nulidad a la luz de los principios derivados de la ley o legislación de protección de usuarios. En ese orden, admitió que los jueces declaren de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación, mediante elementos serios y justificados, de la existencia de una relación de consumo. Reglas de la competencia territorial, la justicia de paz en determinados casos. Acuérdense que hay jueces de paz con competencia amplia y jueces de paz con competencia restringida. En los juzgados de paz con competencia restringida va a ser mucho menos posible que tramite uno de este tipo de procesos. Esos juzgados de paz con competencia restringida son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berizo, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José Cepaz, Lanús, Malvinas Argentinas, Merlo, Presidente Perón, San Fernando, San Miguel, 3 de febrero, Tigre y Vicente López, con lo cual ahí ni siquiera van a poder tramitar procesos ejecutivos. En el resto de los juzgados de paz, acuérdense que son 134 o 135 conforme la cantidad de ciudades de la provincia, el resto van a poder tramitar juicios ejecutivos, pero no procesos ordinarizados. Y vamos a ver cuestiones relativas a los procesos ordinarizados en la próxima disertación. Llegado a este punto, terminamos con esta segunda parte del curso. Nos falta seguir con el resto del proceso. Vamos a hablar de la competencia de los juzgados de paz en caso de ordinarización de procesos ejecutivos y vamos a seguir adelante con las reglas de competencia, gratuidad, prescripción, dictado de sentencia, etcétera, etcétera. Y lo vamos a seguir desarrollando en el resto de este curso. Hasta aquí les agradezco mucho por la atención y nos volvemos a encontrar en la próxima disertación. Desde ya, muchas gracias.